Bienvenidos al asombroso mundo de la historia. Pero no hablamos de cualquier historia, sino de esos hechos que son tan asombrosos, tan increíbles, que te cuesta creer que sean ciertos. Aquí te presentamos una primera parte de Datos extraños de la historia. Antes te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Durante la Segunda Guerra Mundial, una gran danesa llamada Juliana recibió la medalla de la Cruz Azul. Su hazaña, apagar una bomba incendiaria, simplemente orinando sobre ella, eso es correcto. Un verdadero acto de valentía canina en el frente de batalla. Es uno de los conquistadores más conocidos de la historia, pero lo que quizás no sepas es que Alejandro Magno fue enterrado vivo. Los científicos creen que Alejandro padecía un trastorno neurológico llamado síndrome de Guillain-Barré, que lo dejó paralizado, pero consciente mentalmente al momento de su muerte. Si crees que los gladiadores eran solo hombres, pensaste mal. En la antigua Roma, también había gladiatrices o gladiadoras femeninas, aunque eran extremadamente raras. Estas mujeres luchadoras también participaron en los famosos Juegos de Gladiadores. ¿Sabías que la pirata más exitosa de todos los tiempos era una mujer? Qing Xi, originaria de China, empezó su vida como prostituta hasta que el comandante de la flota de la Bandera Roja la compró y se casó con ella. Lejos de ser una mera esposa, se convirtió en una comandante activa en la flota pirata. Entre 1912 y 1948, los Juegos Olímpicos incluían competencias en bellas artes, se otorgaban medallas en literatura, arquitectura, escultura, pintura y música. Por supuesto, el arte creado debía tener temática olímpica. Imagínate ser un conquistador famoso y ser atacado por conejos. Sí, conejos. Napoleón Bonaparte experimentó esto cuando pidió que se organizara una cacería de conejos para él y sus hombres. Cuando liberaron a los conejos de sus jaulas, estos se lanzaron en un ataque implacable hacia Bonaparte y su ejército. La reina Cleopatra, generalmente asociada con Egipto, en realidad no era egipcia. Según los historiadores, esta famosa femme fatale era en realidad griega, descendiente del general macedonio Ptolomeo, que había sido parte del ejército de Alejandro Magno. Hoy la usamos como condimento, pero en la década de 1830, la ketchup se vendía como medicina. Un médico de Ohio, Estados Unidos, llamado John Cook, la comercializó como una cura para los trastornos estomacales. ¿Quién lo diría? Quizás conozcas a Abraham Lincoln como el presidente que abolió la esclavitud, pero ¿sabías que también está en el Salón de la Fama de la lucha? Con una única derrota en aproximadamente 300 competencias, Lincoln se ganó una reputación en New Salem, Illinois, como un luchador de élite. ¿Quién diría que George Washington, tras su presidencia, se convertiría en un empresario del whisky? Así es. Para 1799, la destilería de Washington era la más grande del país, produciendo 11,000 galones de whisky sin envejecer. Contrario a lo que muchos piensan, las brujas acusadas en los juicios de Salem nunca fueron quemadas en la hoguera. La gran mayoría fueron encarceladas y algunas incluso ahorcadas, pero ninguna de las 2,000 personas acusadas fueron quemadas vivas. El presidente estadounidense Zachary Taylor murió por comer demasiadas cerezas y beber leche en una fiesta del 4 de julio en 1850. El ácido de las cerezas y la leche son considerados los causantes de su fallecimiento por gastroenteritis, el 9 de julio. Andrew Jackson, prócer estadounidense, tenía una mascota bastante inusual, un loro llamado Pally, pero lo más sorprendente es que Pally no era cualquier loro, sabía maldecir como un marinero. Incluso hay una leyenda que dice que tuvieron que sacarlo del funeral de Jackson debido a su lenguaje obsceno. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, los atletas competían completamente desnudos, para lograr una cercanía con los dioses, y también para ayudar a desintoxicar su piel mediante el sudor. De hecho, la palabra gimnasia proviene del griego antiguo, que significa entrenamiento atlético, y gumnos, que significa desnudo. En el año 1386, en Francia, un cerdo fue ejecutado. Este animal había atacado a un niño que murió posteriormente debido a las heridas. El cerdo fue arrestado, mantenido en prisión, juzgado por asesinato, hallado culpable y finalmente ejecutado por ahorcamiento. Durante la Gran Depresión Americana,
la gente se las arregló para hacer ropa con sacos de alimentos, como bolsas de harina y sacos de patatas. Ante esta tendencia, los distribuidores de alimentos comenzaron a hacer sus sacos más coloridos, para permitir que la gente siguiera siendo un poco elegante. En la época victoriana, era común fotografiar a seres queridos después de su muerte, vestían a sus parientes fallecidos con sus mejores ropas, los ponían en poses realistas y los fotografiaban para conservar una última imagen de ellos. La guerra más corta registrada duró tan solo 38 minutos, conocida como la Guerra Anglo-Zanzibariana. Tuvo lugar el 27 de agosto de 1896 y se centró en quién sería el próximo sultán de Zanzíbar. Como podrás imaginar, resultó en una victoria británica. ¿Sabías que el tira y afloja fue un deporte olímpico, que formó parte de los Juegos Olímpicos entre 1900 y 1920, y cuál nación se llevó más medallas en esta disciplina? Gran Bretaña, con 5 medallas, seguida por Estados Unidos con 3. Es difícil de creer, pero es cierto, la Universidad de Oxford abrió sus puertas en 1096, mucho antes de la fundación de la ciudad de Tenochtitlán, en el lago Texcoco por los mexicas en 1325, lo que dio origen al Imperio Azteca. Elizabeth Báthory de Exed, una condesa húngara, fue acusada de torturar y matar a más de 650 jóvenes mujeres, la mayoría de las cuales tenían entre 10 y 14 años, sin duda, uno de los casos más espeluznantes en la historia del crimen. La euforia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial fue tal en la Unión Soviética, que en tan solo 22 horas de celebración, se agotaron todas las reservas de vodka del país. Las primeras medallas de honor oficiales se otorgaron durante la Guerra Civil Americana, específicamente a los soldados de la Unión que participaron en la Gran Persecución de la Locomotora de 1862. En aquella época, si eras lo suficientemente rico como para poseer una piña, la llevabas contigo para mostrar tu riqueza y estatus social. De hecho, desde la ropa hasta la vajilla, estaban decoradas con esta fruta tropical. En la Grecia antigua, se creía que las personas pelirrojas se convertían en vampiros tras su muerte. La razón, su piel pálida y su sensibilidad al sol, muy diferentes a los rasgos oscuros y la piel oliva de los griegos mediterráneos. Olvida a los gatos. En el Imperio Romano, los hurones eran los preferidos para cazar ratones y ratas, los perros eran utilizados como guardianes, y los monos proporcionaban entretenimiento. Inicialmente los manteles se diseñaron como una especie de servilleta comunitaria. En los primeros banquetes, se esperaba que los invitados limpiaran sus manos y rostros en el mantel, después de una comida especialmente desordenada. Antes de la invención de los relojes de alarma, y mucho antes de las alarmas de los smartphones, existían personas conocidas como knock-robbers, que golpeaban las ventanas de la gente para despertarlas a tiempo para ir a trabajar. Y esto sucedió hasta la década de 1970. Podría sonar a leyenda urbana, pero no. Lord Byron, el célebre poeta y político británico, tenía una mascota bastante inusual, un oso. Cuando estudiaba en Cambridge y le dijeron que no podía llevar su perro al dormitorio, decidió llevar un oso domesticado. Incluso lo paseaba con correa. Por más de 30 años Canadá y Dinamarca han estado compitiendo de manera juguetona por el control de una pequeña isla cerca de Groenlandia, conocida como Isla Hans. Cada vez que oficiales de ambos países visitan la isla dejan una botella de licor nacional como gesto de su poder y el de sus respectivos países. Gracias por ver nuestro video, y espera la segunda parte de los datos extraños y curiosos de la historia. Hasta la próxima.